Buenos días, Licen. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Lice, yo no voy a prender mi cámara, pasa que estoy haciendo otra cosita y no voy a estar sentada. Ya, Ya, tranquilo. pero voy a estar en clase. ¿Ya terminaron los exámenes? Sí, ya terminamos ya, todos. Qué bien, qué bueno. ¿Y con buenos resultados? No sé, pero por parte mía sí. Esperemos que sea excelente, ¿no? Pero ya tienen todas las notas, es lo que digo. Todavía no falta de anatomía y de psicología, si no me equivoco. Esas dos notas faltan todavía. Después en los demás ya tenemos notas. Qué bien, qué bueno. Ay, yo creo que al parecer vamos a terminar virtual, ¿no? Sí, por todo esto, creo que sí. Porque se está extendiendo bastante. Buenos días, Licen. Buenos días, Y ¿qué usted, tal? Licen, Perdón, ¿cómo Andrea. amaneció? Ah, bien, bien. ¿Están haciendo ejercicios ustedes? Uy, ejercicio de las 5 de la mañana, Licen. Hay que hacer Andrea, ejercicio. que ejercicio en tu cama, seguro, pero bueno, No, durmiendo. ¿cómo pues? ¿No estás haciendo, María Elena? ¿Tú no haces ejercicio? En la cama igual así, Hago, durmiendo. trotando. Pero es algo, porque con este encierro sí es verdad que engordamos al segundo. Sí, Sí, aparte que uno Mm. se... en esta calor hace que a uno más sueño le dé todavía. Pues nada, hay que hacer ejercicio. Hay que gastar la grasa. ¿Y te sale a trotar, Licen? ¿O a caminar? Bueno, yo tengo una zumba en la computadora Ajá. que la hago todas las tardes y después salgo a caminar. Ah, ustedes gastan más energía todavía. Pero, pero yo no tengo la juventud que ustedes. Necesito más ejercicio. Sí, Licen, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rosa? Bien, Licen, ¿y usted? Bien, con calor, pero ahí vamos. Está queriendo llegar y entrar Iván, pero no le da el internet. Me está poniendo Buen día, bonito. Luz. Buenos días, ¿cómo estás, José Carlos? Muy bien, Luz, gracias. Ya está. Bien, bien. Y aunque no estemos bien, hay que decir bien, ¿verdad? Para traer el súper.
Siempre nos falta algo para ser felices, ¿verdad? Pero que eso lo veamos como una meta, no como la causa para decir no estoy bien. No logra Iván unirse. Se le cayó, se salió de nuevo. Bueno, nos quedamos el martes en... ¿Teníamos alguna tarea? No, listen. No, No, Ya, ¿en qué tema nos quedamos el martes? Creo que nos quedamos a medias, ¿no? Sí, porque no nos dio el tiempo. Ah, pero nos quedamos en estrés, ¿no? pipí. Fue en estrés, chicos, ¿verdad? Sí, listen. Ahí está. ¿Se observa? sí, sí se ve. Ya. Entonces vamos a continuar el debate de este tema tan importante porque, bueno, en muchas ocasiones tenemos la costumbre por decir, em, estoy estresado, estoy estresada, ¿verdad? Sin embargo, suele ser un hábito que crean las personas porque no todo lo podemos identificar como estrés. Entonces, sí es importante saber identificar cuando un paciente está estresado, no solo porque lo diga, sino porque obtengamos la información a través de esas técnicas que hemos estudiado en clases. Y que además la observación, que es uno de los métodos más importantes que utilizamos en salud, nos permita corroborar que ese paciente está estresado, porque existen algunas situaciones de salud en las que eh, es necesario identificar algún tipo de estrés. Tenemos, por ejemplo, eh, algunos trastornos que, que mayormente son psicosomáticos y que en muchas ocasiones nos confunden eh, una patología a un trastorno.
Podemos decir, por ejemplo, podemos mencionar la hipocondría. ¿Saben qué es la hipocondría? No. Bueno, pues cuando tenemos un paciente hipocondríaco y que en el análisis de la situación de salud del paciente no hemos detectado los antecedentes patológicos personales y no conocemos que el paciente sufre de este trastorno, nos podemos confundir nosotros en el tratamiento. La hipocondría viene siendo como una obsesión o una idea de una enfermedad. Es decir, que por ejemplo yo amanezca con dolor de cabeza y les haga el comentario a ustedes y Andrea diga yo también tengo dolor de cabeza o sienta el dolor de cabeza porque la persona lo siente, ¿no? Este, y así con todas las enfermedades. Es decir, el paciente se obsesiona con una enfermedad y no precisamente porque alguien lo diga, sino porque piensa, porque escucha en cualquier medio de difusión sobre una situación de salud y ya él se siente con esa situación de salud. Esa es la hipocondría. Entonces tenemos nosotros que trabajar en la anamnesis, realizando una buena entrevista, obteniendo todos los datos del paciente, todos los antecedentes del paciente. Y con esto quisiera que ustedes reflexionaran en torno a todos los temas que hemos visto y que quizás le hayan parecido aburridos, no sé, pero ellos concatenan unos con otros. Es decir, todos los vamos a tener en cuenta. Cuando ustedes tengan un paciente al frente, se van a percatar que todos estos temas van a tener que recordarlos y aplicarlos, porque es importante conocer la historia del paciente. Si no es una urgencia o después de la urgencia, es importante conocer la historia del paciente. Entonces, una es con la hipocondría y otra es con los ataques de histeria. Por ejemplo, el paciente siente temor a llegar a un área de salud y el paciente siente fobia a una institución de salud, ya sea un centro médico, una clínica privada o un hospital de segundo o tercer nivel, cualquiera que sea, pero el paciente siente fobia a la jeringuilla o a ver sangre o de manera independiente. Entonces puede realizar ataques de histeria y esto también debemos identificarlo. Entonces, con esto les digo que no siempre se diagnostica una situación estresante, ¿no? Hay diagnósticos que los diferencian en pequeñas cantidades de el estrés. Por tanto, hay que saber identificar. Bueno, el estrés puede contribuir directa o indirectamente a la aparición de trastornos generales o específicos en el cuerpo y la mente. En primer lugar, esta situación hace que el cerebro se ponga en guardia, es decir, alerta, ¿no? La reacción del cerebro es preparar el cuerpo, llegó Iván de nuevo, para la acción defensiva. Es decir, necesitamos defendernos de agentes externos y rápidamente el cerebro lo percibe. ¿Cómo lo percibe? A través de los órganos sensoriales, que creo ya los mencionamos en clases también, ¿verdad? Es decir, a través del olfato, el oído, el tacto, el gusto, nosotros y la vista. Nosotros constantemente estamos recibiendo información del medio que nos rodea a través de los órganos sensoriales y pasa como un estímulo eléctrico hasta el cerebro, donde el cerebro procesa toda esta información y es a lo que denominamos percepción. Es decir, nos formamos un concepto de qué es, pero cuando es algo negativo
o que puedan generar algún daño a nuestro organismo, rápidamente nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando nos ponemos a la defensiva? Nos preparamos y el sistema nervioso se centra en ese estímulo que es potencialmente lesivo y nuestras hormonas son liberadas, activan los sentidos, aceleran el pulso y la respiración. Es decir, cuando las hormonas se aceleran, ¿qué es lo primero que podemos observar en un paciente? ¿Cuáles son esos efectos que podemos observar en una persona cuando las hormonas se aceleran? La sudoración, ¿verdad? Es uno de los primeros signos que nosotros podemos evidenciar, la sudoración. Incluso en tiempos de invierno, para nada está haciendo calor y vemos al paciente sudoroso. Entonces ahí ya podemos identificar que el paciente está teniendo una defensa a través de las hormonas, una defensa ante un ataque, que probablemente ese ataque seamos nosotros, porque esa persona siente temores a escuchar un diagnóstico o a la conversación que va a tener con el profesional de la salud que quizás esté ocultando alguna información. Entonces, se activan los sentidos, se acelera el pulso y la respiración. Se tensan los músculos. Entonces, ¿cómo podemos observar? Bueno, los profesionales de la salud, además de la anamnesis, tomamos los signos vitales que ya ustedes están bien prácticos en, ¿cómo se llama la materia? En primeros auxilios, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, cuando la persona se siente estresada o tiene alguno de estos signos que les estoy mencionando o síntomas de algo más que estrés, lo podemos identificar cuando tomamos el pulso, cuando medimos la frecuencia respiratoria, cuando observamos algún cambio en el paciente, pues rápidamente nos ubicamos en el que el paciente está reaccionando de una manera diferente o extraña. Bueno, esta respuesta a veces es denominada reacción de lucha o de huida. Es importante porque nos ayuda a defendernos contra situaciones amenazantes. La respuesta se programa biológicamente, es decir, que está en nuestro cerebro y que a veces después de reaccionamos y no recuerdo lo que hice, ¿no? O puede ser también que otra persona nos diga, reaccionaste de tal manera. Entonces, es importante mantener una observación activa y directa hacia nuestros pacientes e ir tomando notas sobre los cambios que se producen en el mismo. Bueno, más o menos todos reaccionamos de la misma manera. Si la situación se produce en casa o en el trabajo, pero cuando es ante una situación de salud, las reacciones son diferentes. Hay personas que no sienten temor a ir a un centro médico. Hay personas que no sienten temor a enfermarse. Por tanto, la reacción de cada persona es diferente y por eso es que decimos que nuestra personalidad es individual. ¿Ya lo estudiaron en psicología? Creo que no lo hizo. ¿No estudiaron nada sobre la personalidad? Que es única, que es irrepetible, que nadie actúa igual a nadie,
ni los hermanos gemelos que pueden ser físicamente iguales se comportan de la misma manera. Por tanto, decimos que la personalidad es única, es irrepetible. Bien, entonces la manera de reaccionar de cada persona también es única e irrepetible. Los episodios cortos o infrecuentes de estrés representan poco riesgo para nuestra salud, pero cuando las situaciones estresantes suceden sin resolución, es decir, en casos de distrés, el cuerpo permanece en un estado constante de alerta, lo cual aumenta la tasa de desgaste fisiológico y conlleva a la fatiga. Entonces ya ahí podemos evidenciar situaciones de faltas de aire, situaciones incluso de deshidratación debido a la alta sudoración, em, situaciones de alteraciones nerviosas al punto que necesitamos aplicar algún sedante. Entonces, podemos observar cómo cada paciente se manifiesta de manera diferente ante una situación de estrés. También teniendo en cuenta los antecedentes patológicos personales, porque ¿qué podemos decir de un paciente que tenga antecedentes psiquiátricos? Bueno, pues ya aquí se complica un poco la situación, ¿verdad? Y tenemos que manejarlo de una manera diferente. Bueno, la fatiga o directamente el daño físico, la capacidad del cuerpo para recuperarse y defenderse puede ser seriamente comprometida. Por tanto, puede necesitar tratamiento farmacológico. De manera inmediata, aplicar algún medicamento que cede o controle al paciente. Bueno, aquí aumenta el riesgo de lesión o de enfermedad si nosotros no sabemos trabajar. Por tanto, debemos tomarnos las situaciones de estrés como una situación seria, porque acostumbramos a decir estoy estresada. Oh, hoy no tengo deseo de hablar, hoy estoy estresada. Pero cuando sucede con nuestros pacientes es diferente. Personas que no sabemos la situación que tienen, la situación que presentan o la enfermedad que se está avecinando a un diagnóstico. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario. No, listen. No, listen. Bueno, tenemos aquí otra situación estresante y es el trabajo. Bueno, cuando ya ustedes sean profesionales y logren trabajar directamente con sus pacientes en las primeras etapas, se van a ver un poco involucrados. Nos vamos a casa con preocupaciones sobre qué está sucediendo con este paciente, estudiando el diagnóstico del paciente o estudiando el tratamiento indicado a ese paciente o a esos pacientes. Y estas situaciones de trabajo que llevamos a nuestra casa también nos pueden generar estrés o complicaciones. Entonces, ¿cómo podemos ver? El estrés de trabajo se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que concurren cuando las exigencias del trabajo superan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. El estrés de trabajo puede conducir a una enfermedad psíquica y hasta física, llegando a generar desde dolores de cabeza hasta úlceras en el estómago. Fíjense cómo estas situaciones de estrés se pueden volver somáticas, es decir, el cuerpo reacciona ante
una situación de estrés. El concepto de estrés de trabajo muchas veces se confunde con el desafío o los retos que se nos presentan en el trabajo, pero ambos conceptos son diferentes. El desafío nos vigoriza psicológica y físicamente, es decir, nos activa, nos anima a encontrar el recurso para darle solución a esta situación emergente que quizás sean nuestros pacientes, porque también se pueden dar situaciones de trabajo entre colegas, en los equipos multidisciplinarios, etcétera. Entonces, cuando nos encontramos ante un desafío, nos sentimos relajados, incluso satisfechos de encontrar una solución o una alternativa. Entonces es cuando nos llaman expertos, porque el desafío es un ingrediente importante para nuestro trabajo productivo. Es decir, nos planteamos metas y logramos superarlas. ¿Cuándo nos convertimos en expertos? Cuando logramos salir eficientemente de un reto em, que nos conduce a hacer análisis profundos, a tomar decisiones delicadas, pero terminamos o alcanzamos el éxito en estas decisiones. Entonces, cuando estamos hablando de estrés de trabajo, a ver, quiero escucharlos, que ustedes analicen y me comenten para ser un poquito más dinámico. Vamos. Ya vimos qué es el desafío. Ahora quiero escuchar qué ustedes consideran que puede ser estrés de trabajo. ¿Cuándo ustedes se sienten estresados en el estudio? A la hora de los exámenes para estudiar. ¿Pero cómo y por qué? um, en mi caso, porque se me entre casi la mayoría de las cosas. Y Porque a se veces te... no. Ajá, o sea, todo el estudio, o sea, todas las lecciones avanzadas, em, quiero que se queden todo en mi cerebro. Y a veces el no poder hacer eso como que estresa. Mi caso. Ujú. A ver, José Carlos, José Carlos, Iván, José Carlos, Sí, listen. a ver, quiero escucharle. Dígame. A ver, coméntanos tu experiencia. Respecto al estrés. Estábamos hablando o generando un diálogo. Se nos va a caer la reunión, chicos. Nos quedan 8 minutos ya. Volvemos, 10 minutos de receso y volvemos a entrar. Estábamos hablando, José Carlos, sobre las experiencias individuales respecto al estrés. Es decir, por ejemplo, ustedes ante el estudio. Entonces, quiero que me comentes tu experiencia, si te has sentido estresado en algún momento. Sí, listen, ¿no? A Como ver. todo. Pero ya tenemos conceptos de estrés, es decir, no nos vamos a hacer la idea de que todo genera un estrés, ¿no? Teniendo en cuenta el concepto de estrés, coméntame, ¿cuándo te has sentido identificado en la universidad?
José Carlos. Eh, Más que todo, no sé, no soy muy paciente y eso me estresa a veces. Ujú. Por eso te pregunté, porque sé que te estresas con facilidad. A ver, comenta. Identifícate. Pues ¿En qué momento sientes que te estresas con más frecuencia? cuando en un momento serio, ¿Pero eh, como cuál? pongámoslo así. A veces estamos en la clase, es cierto, estamos bien ahí, y de la nada se empieza a reír esta chama, ¿cómo se llama? María, me estresa, no se toma nada serio y ah, me da rabia. Ujú. Después me estresa que a veces me cuesta aprender las cosas, no se me entran en la primera. Ya. Eh, Has planteado dos situaciones que para ti son estresantes. La primera, fíjate, la primera, no podemos, no lo vamos a llamar estrés, ¿no? Sino que no toleras la inmadurez de la otra persona, ¿verdad? Te irrita, algo así, sí, sí. te molesta, ¿verdad? Sin embargo, ¿y cómo ha reaccionado tu cuerpo ante estas situaciones a las que tú llamas estrés? A la primera, ¿cómo has reaccionado? A las risas de tu compañera, ¿cómo has reaccionado? Eh, Normalmente, pues, digo, chiste, chiste, y se calla, pues, y no sé, van a decirle, bueno, se calla, porque no se va, no sé, Ujú. más o menos, y a veces uno se la aguanta, y uno queda ahí con eso, eh, como le digo, sin sacarlo, le queda En- rabia la chama, de ¿verdad? Da rabia. Mm, pero le has dicho algo, has contribuido a que ella reaccione de otra manera o se percate que está ante una situación de seriedad, porque ante el enojo la reacción es diferente, tanto tuya como de la otra parte. Entonces, esto no se toma en serio. Se percatan, no es una situación estresante, es una situación irritable. Bien, entonces de esa manera tenemos que identificar en nuestros pacientes cuando realmente estamos en presencia de una situación estresante. ¿Y qué haces, José Carlos? ¿Cómo reaccionas cuando estás estudiando y no logras aprender el contenido? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Siento que no estoy, no lo logro aprender, no lo asimilo, y estoy ahí, y, Ajá, estás oh, estudiando, no logras aprendértelo. ¿Sientes algo en tu cuerpo? sí, digamos, no sé, es como eh, una sensación como de no poder, no sé, por qué no logro aprenderlo, digamos. Y Mm, estoy ahí, intente y intente, y hasta que sea, cuesta, pero
Se logra. Entonces lo logras. Sí. Y tú sientes que te estresas porque no lo puedes aprender en el primer momento. Es decir, que te cuesta trabajo. Pero eres insistente, eres persistente y lo logras. Sí, Lisa. Bien. Entonces nos podemos percatar que no es una situación estresante. Bien, no es una situación estresante. Cuando nuestro cuerpo reacciona ante sudoraciones, palpitaciones, temblores y esas otras reacciones son las que nos hacen identificar cuando nuestro cuerpo se enfrenta a una situación estresante. Es decir, cuando hay una reacción somatopsíquica. Es decir, que nuestro cerebro activa las hormonas y las hormonas se activan de una manera que el cuerpo lo expresa, ¿no? A través de la sudoración, los temblores. ¿Alguna vez ustedes han sentido como que un ojo le palpita? En nuestra adolescencia, en la juventud, yo recuerdo que solíamos decir, me está guiñando un ojo, alguien me quiere ver. No, Lisa, ¿para qué? Las chicas No sé, no, nunca lo escucharon, no. ajá, pero les ha palpitado el ojo, sienten que se les mueve el ojo involuntariamente, Ah, Sí, a sí. veces, ¿eh? Cuando miro mucho la tele del celular, así como que estuviera guiñándole el ojo a uno. Ajá, ¿cuándo qué? ¿Te sucede? a veces Cuando- pasa cuando yo estoy pensando mucho en algo Ajá, y a veces no hay solución, no encuentro solución para un problema, digamos. ujú, Y mis ojos comienzan así a ah, palpitar, pero es solamente un rato. es solamente un rato, pero esto constituye una reacción. Esto constituye una reacción de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ante una situación. De la misma manera em, eh, que sudamos, que movemos las piernas constantemente, que nos tocamos las manos o que sonamos nuestros dedos. Nos queda menos de un minuto, ¿ya? Vamos a tomarnos entonces 10 minutos de receso y volvemos a entrar. 8:25, 8:35, volvemos, ¿ya? Ya, Ok.